Buenos días, licenciados. Soy Jessica Zamora Flores, estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad Pública del Alto. Soy del paralelo 3MD y voy a hacer la defensa de mi monografía. Bueno, mi monografía titula El desarrollo de la educación en tiempos de pandemia COVID-19 en los estudiantes de sexto de secundaria del Colegio Maranata en la gestión 2021. La presente monografía va dedicada a Dios y a mis padres. A Dios porque ha estado conmigo en cada paso que di, cuidándome y dando fortaleza. Asimismo a mis padres para brindarme su apoyo moral durante la instancia en la universidad. Agradezco a la Universidad Pública del Alto por acogerme durante los años de formación superior, al licenciado Francisco Ticona, cuya enseñanza jamás será olvidada, y por sus precisos consejos, dándole sentido a nuestras ideas, quien cada día nos exige nuestros esfuerzos y actualización imprescindible, asimismo por guiarnos constante y ser el maestro incondicional. Comenzamos con el resumen. Uno de los principales problemas que ha enfrentado Bolivia ha sido la educación, ya que Bolivia había enfrentado una crisis sanitaria que había afectado a muchas instituciones, colegios o centros de formación, ya que por la pandemia tuvieron que cerrar las puertas y darle una pausa a la educación. Pero por otro lado está el problema de la educación boliviana, ya que muchos no sabemos la calidad de formación que reciben nuestros niños o jóvenes en la actualidad. Por otro lado, el cierre de las escuelas y otros centros de enseñanza han afectado al 94% en los estudiantes de todo el mundo, que asciende al 99% de países de ingreso bajo y medio bajo. La crisis está agravando las disparidades educativas preexistentes al reducir las oportunidades que tienen nuestros jóvenes aquí en el país. Cabe mencionar que, por otro lado, cada unidad educativa tuvo que darse iniciativa para regresar a clases, sea presencial o semipresencial o ya una educación virtual, ya que la educación como el aprendizaje son pilares fundamentales para la formación de personas responsables, pero asimismo tomando en cuenta el riesgo que cada uno llega a exponerse por el hecho de la propagación del COVID-19. Continuando con el tema, tenemos la introducción. La educación a través de los tiempos ha sido motor de la evolución y la transformación del ser humano y de la sociedad, partiendo de los conocimientos históricos previos relativos al mismo. La educación es un proceso multidireccional de transferencia cultural del cual nos valeremos de transmitir una serie de valores y conocimientos que facilitan el enriquecimiento personal y nos ayuda a interactuar en el mundo exterior. En la actualidad, como consecuencia de la pandemia COVID-19, en el marco de la suspensión de clases presenciales, la necesidad de mantener la continuidad de los aprendizajes ha impuesto desafíos de los países que han abordado mediante diferentes alternativas y soluciones en relación con los calendarios escolares y la formación de implementación del currículum por medios no presenciales y con diversas formas de adaptación y priorización y ajuste. Se presentó un fin de causas para poder dejar la educación, ya que muchos países, incluyendo a Bolivia, no estaban preparados para poder enfrentar una crisis sanitaria. Los más afectados fueron los niños y las familias de escasos recursos, y los padres que aún no dominaban la tecnología. Por otro lado, los estudiantes no podían poner el nivel máximo de interés necesario para poder seguir con el aprendizaje. Bueno, seguidamente tenemos los antecedentes, el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, planteamos cuál es el impacto que ocasionó la llegada de la pandemia COVID-19 y cómo afectó la educación en los estudiantes de sexto de secundaria del Colegio Maranata en la gestión
2021. Tomando en cuenta que el COVID-19 se volvió uno de los problemas más importantes en el país, ya que muchas familias perdieron a seres queridos en el mundo. Bueno, el COVID-19 ha provocado una crisis a nivel mundial. Y hoy tomaremos en cuenta cómo ha afectado a la educación por el hecho de que muchos colegios, y en particular el Colegio Cristiano Maranata, ha sido uno de los colegios que se ha dado maneras para buscar soluciones y seguir con el aprendizaje de nuestros jóvenes de sexto de secundaria del Colegio Maranata en la gestión 2021. Continuando, tenemos los objetivos. En el objetivo general tenemos el desarrollar los principales desafíos y los impactos que se han caracterizado y las oportunidades del sector educativo en el contexto que surge tras la pandemia de COVID-19 y determinar, comprender la educación que se brindó en los tiempos de pandemia COVID-19 en todos los estudiantes de sexto de secundaria del Colegio Cristiano Maranata. Bueno, seguido tenemos el objetivo específico y podemos, un punto muy relevante es diagnosticar las relaciones entre las instituciones, el alumno, el docente, para la mejora de la educación en tiempos de COVID-19. Por otro lado, está el conocer con objetividad y claridad los resultados de la educación y también el aplicar la gran demanda educativa que presenta el Colegio Maranata y a la imposibilidad de la atención presencial por carencia de recursos físicos, académicos y económicos en general. Presentando la hipótesis de la investigación, en este caso, es el uso de plataformas virtuales influyentes desfavorablemente en la educación de los estudiantes de sexto de secundaria del Colegio Maranata en la gestión 2021. Podemos ver que las variables se dividen en... Bueno, en la operación de variables tenemos a la variable independiente, el desarrollar la educación en tiempos de pandemia COVID-19. Por otro lado, la variable dependiente, en los estudiantes de sexto de secundaria del Colegio Cristiano Maranata en la gestión 2021. Presentando en el capítulo 2 tenemos el marco teórico. Bueno, la educación. La educación es un proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores o creencias y hábitos en un grupo de personas, que los transfiere a personas a través de las narraciones de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. La educación no solo produce a través de palabras, pues además está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente, la educación se lleva a cabo bajo la dirección de las figuras de autoridad, los padres, los educadores, profesores o maestros, pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidáctico. Estudio de la educación en diferentes enfoques. Por un lado tenemos la sociología de la educación, que estudia y analiza el contexto sociocultural en el que tiene lugar el proceso educativo. Por otro lado está la psicología de la educación, que estudia los procesos del desarrollo y aprendizaje de los individuos. Por otro lado está la teoría general de la educación. Esta es una disciplina de carácter explicativo y de normativa, que aspira a dar una visión comprensible y global en el fenómeno del proceso de la realidad educativa. También tenemos la orientación educativa. Su objeto de estudio son todos aquellos procesos que se pueden proporcionar al alumnado o a nivel personal, académico o profesional. También tenemos la didáctica general. Es una ciencia que estudia un carácter teórico práctico cuyo objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje en las instrucciones, formación de educación de forma sistemática. Se define como ciencia que se dedica a estudiar teorías y prácticas en la enseñanza. Bueno, existen diferentes tipos de educación.
Entre ellas tenemos tres tipos que son la formal, la no formal y la informal. En la formal hace referencia a los ámbitos de instituciones, universidades o modelos donde reconoce participación por medio de certificados de estudio. Y por otro lado tenemos la educación no formal, que se refiere a cursos académicos e instituciones que no se rigen por una particular currículum de estudio. Esos tienen la intención de educar, pero no reconoce por medio de un certificado. La educación informal es aquella que fundamentalmente percibe los ámbitos en la educación que adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida y no se da de ninguna intención educativa. Bueno, en el marco histórico tenemos referencia de la educación antes de la pandemia COVID-19. La educación antes de la pandemia era una educación regular con clases presenciales donde todos los alumnos interactuaban junto a un docente. De acuerdo a la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria son etapas de formación de individuo en las que desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático. Bueno, también hacemos una comparación con la educación actual, que es una nueva gestión escolar que inició el 1 de febrero en Bolivia. Fue planteada bajo tres modalidades: a distancia, semipresencial y presencial, a medida que busca poner frente, enfrentarnos al coronavirus, manteniendo las restricciones de la emergencia sanitaria cuando la incrementación de los casos de contagios en el país van incrementando. Pocos colegios asumieron las clases presenciales, por lo que se dispuso el apoyo de la radio, la televisión, las plataformas educativas y entrega de textos que el gobierno había facilitado a los estudiantes. El Ministerio de Educación asegura que se debe evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, los padres de familias expresan la preocupación por las limitaciones que tienen los niños, los adolescentes en la educación virtual, ya sea por la deficiencia y el servicio del Internet, la alfabetización digital, la falta de computadoras o celulares en el hogar o los costos que implementan, ya que estos problemas han llegado a que muchos estudiantes lleguen a la diserción de la escuela. En el marco legal tenemos la resolución ministerial, que con la Ley 070 reconoce la educación como el derecho fundamental. Así, en su artículo 77 establece que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles, de manera universal, productiva, gratuita e integral. La educación es obligatoria desde inicial hasta el bachillerato, en todos los niveles. El sistema educativo está compuesto en las instituciones educativas fiscales, públicas, de convenio o privadas. Bueno, en el marco conceptual tenemos la ubicación de la problemática. La problemática ha sido en el Colegio Particular Cristiano Maranata, que está ubicado en el Distrito 8, en Sencata-Tipiris, Avenida Martín Alcaya, el número 121, altura Puente Vela, en carretera Oruro de La Paz, Bolivia. En el marco conceptual, la crisis provocada por el coronavirus o el COVID-19. La actual pandemia provocó el coronavirus es más que una crisis de salud, es también una crisis política e ideológica generada tras años de negligencia por parte del gobierno, que a través de las políticas preferentemente neoliberales, negaron la importancia del bienestar público, particularmente la salud y de la educación, que fueron dejadas de lado. Tomando en cuenta que la educación en COVID-19 es un nuevo marco de convivencia, de nuevas reglas, de cambios de rutinas en el hogar y el modelo que funcionaba en las instituciones educativas, se ha denominado nueva normalidad. Dado que no es un tema pasajero y que a pesar de la esperanza que se alberga el descubrir la vacuna, es inevitable el viraje, el
contagio entre las personas, los cuales ya han sufrido por la suspensión de lecciones en todos los niveles de educación y rápida a la... Vamos a parte. Siguiendo con la exposición, tenemos el capítulo 3. En la presentación, en los estudios que se han identificado dos perfiles, un enfoque que está basado en el aprendizaje y el otro que está basado en la enseñanza. El primero se centra en la enseñanza como facilitadora del aprendizaje de los estudiantes de sexto de secundaria en el colegio particular Cristiano Maranata, mientras que en la segunda se centra en la enseñanza como la transmisión de conocimiento. En las investigaciones sobre la educación hemos basado y poder presenciar que los estudios de primer orden en los que se analizan cómo aprendían los alumnos en tiempos de COVID-19 coronavirus desde la perspectiva del investigador a otra línea de investigación dominada de segundo orden donde los estudios se han realizado desde la perspectiva de los protagonistas. La cuestión que se plantea posteriormente es que si los estudiantes tienen un dicho perfil, independientemente del contexto, esto significa que los profesores también pueden tener parte de responsabilidad en la determinación de dichos enfoques, así como emerge en la línea de estudio sobre los enfoques de enseñanza. Al igual que se ha sucedido en el estudio del aprendizaje de los estudiantes en el estudio de enseñanza, se han producido aportaciones conceptuales y metodológicas interesantes para saber cómo actúan y perciben los profesores lo que hacen en el aula virtual, en los estudios analizados, observaciones de dos líneas de investigación. Bueno, de tal manera, en el presente capítulo se hace mención a los siguientes contenidos. Un cuadro general de los datos obtenidos de todo el personal docente y administrativo. Por otro lado, tenemos un cuadro de datos obtenido por el plantel de padres de familia. Estos datos fueron obtenidos con la participación de 10 personas representando al plantel docente. No pudimos llegar al total ya que el colegio particular Maranata se encuentra en clases semipresenciales, de manera que algunos docentes dan clases desde su casa y otros docentes se encuentran en horario libre, de acuerdo a sus normas de trabajo. Por otro lado, contamos con el personal administrativo, en este caso el señor director y la señorita secretaria. De igual manera, contamos con la ayuda de 5 padres y la colaboración de 10 estudiantes en sexto de secundaria del Colegio Cristiano Maranata. Bueno, en nuestros datos estadísticos hemos podido hacer un cuestionario donde mencionamos que si el director conocía el 100% del riesgo que trajo el COVID-19. Bueno, el porcentaje total que el director, gracias a la entrevista, nos pudo proporcionar es el 30%, ya que en el total la mayoría, el señor director no tenía conocimiento. Bueno, también cabe mencionar que hacemos una encuesta que trata del interés que cada uno de los estudiantes pone en la educación de tiempos de COVID-19, el coronavirus. Cabe mencionar que un 40% de los estudiantes no pone interés por el hecho de que están más enfocados en ganar dinero o cuentan con problemas de internet. Pero por otro lado tenemos un 20% que sí asiste a las clases virtuales y le llega a poner interés. Bueno, dada la encuesta podemos observar que la pandemia afecta a la multitud de personas, asimismo a la educación. Podemos ver, dada la encuesta, cuál fue el interés que cada uno de los estudiantes había llegado a poner en el colegio Maranata. Viendo un total de 40 estudiantes que no tuvieron interés absoluto y por otro lado el 40% que fue un poco de los estudiantes que encontraban preocupados acerca de la pandemia y la educación y un 20% de estudiantes que sí se esforzaban para seguir con la educación. Bueno, seguido al tema tenemos el capítulo 5 donde enfocamos el diseño metodológico. Bueno, el enfoque de la investigación
Es un enfoque cuantitativo, porque a través de las técnicas e instrumentos a ser utilizados permiten obtener datos estadísticos por medio de los cuales podemos descubrir sobre la educación en tiempos de COVID-19 en en la unidad educativa particular Maranata, haciendo que el enfoque cuantitativo utilice la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente. Bueno, el tipo de investigación que realizamos es el de propósito de presentar una investigación es descriptiva. El método de investigación es el procedimiento riguroso y formulado de una manera lógica que el investigador debe seguir la adquisición de conocimientos. Por este lado, nosotros seguimos una regla de conocimientos con la ayuda del señor director y la proporción de información que fue de parte de la secretaria de la institución. El diseño de investigación. El diseño metodológico empleado en el proceso de investigación es de no experimental, debido a que no permite identificar y cuantificar el grado de incidencia en un solo momento y en un determinado grupo de personas. Es decir, que no se manipula variables y no aplica tratamiento alguno a los sujetos de investigación, sino que se observa y se obtiene datos tal como están en el contexto natural. La población y muestra, la población en el objeto de estudio, de acuerdo a un arreglo con el señor director, fue un total de 15 personas pertenecientes a la unidad educativa Cristiano Maranata, los cuales constituyeron la población del objeto de estudio. Por otro lado, tenemos nuestra muestra, que fue constituida por manera total de la población de objeto de estudio, el cual podemos mencionar 22 estudiantes y docentes en la unidad privada Maranata del Distrito 8 en la ciudad del Alto. Bueno, por otro lado tenemos las técnicas de instrumento que, de acuerdo al proceso de investigación, se ampliará las siguientes técnicas de investigación para el alcance y el logro del objeto de estudio. La observación del participante, una encuesta formulada en un cuestionario y, finalmente tenemos el capítulo 5, que es la propuesta. Nosotros como estudiantes de la Universidad Pública de la Ciudad del Alto propusimos al señor director desarrollar talleres que podrían ayudar a los estudiantes de sexto de secundaria para tener más conocimiento sobre el COVID-19 y los contagios y las consecuencias que nos pueden llegar a tener. En el capítulo 5 tenemos como conclusiones y recomendaciones. En conclusión, la educación es un tema esencial e indispensable que se debe desarrollar dentro del ámbito del aprendizaje, debido a que interpone un trabajo y una acción conjunta. Es por ello, dentro de la presente investigación se han plasmado los principales e importantes lineaciones que se ha determinado y posteriormente ha aplicado en los estudiantes de sexto de secundaria del Colegio Cristiano Maranata. Es por ello que, tomando en cuenta y en consideración los objetos generales y específicos planteados, se ha llegado a la siguiente conclusión. De acuerdo al objeto general, se hace referencia al desarrollo de los principales desafíos, impactos, características y la oportunidad del sector educativo en el contexto que surge tras la pandemia de COVID-19 y determinar comprender la educación que se brindó en tiempos de pandemia COVID-19 en los estudiantes de sexto de secundaria del Colegio Cristiano Maranata en la gestión 2021 y poder dar la propuesta favorable a los problemas que se presentan en la gestión 2021 tras el COVID-19. Se ha podido establecer que los maestros y los estudiantes no tienen pleno conocimiento sobre el COVID-19, donde, de acuerdo a los datos obtenidos, podemos observar que en el cuadro número 1, el porcentaje del conocimiento por parte del director cabeza de la institución es un solo 30%, y viendo como reflejo de la mayoría de los estudiantes desconocen tal enfermedad y de todos los problemas que nos ocasionan a nivel mundial. La conclusión que podemos encontrar en el objeto específico
que hemos planteado, se ha logrado identificar la problemática y desafíos que plantea el ejercicio propio del director, tanto maestros, donde se pudo establecer que la primordial función del director es de dirigir el desarrollo de las actividades de acuerdo a los planes de programas trazados en el inicio de gestión que se elabora del POA institucional, el proyecto socioproductivo o en caso del plan de contingencia provisto en el Ministerio de Educación. De tal manera se puede observar la relación entre la institución, el alumnado docente para mejorar la educación en tiempos de COVID-19. Finalmente llegamos a las recomendaciones y es importante aplicar actividades que desarrollen sobre el COVID-19 en todos los participantes de manera para poder profundizar la información de acuerdo a una temática institucional. Por otro lado, de la misma manera se recomienda talleres de prevención del COVID-19 dentro de las actividades de organización y planificación institucional, tomando en consideración el rol de papel de liderazgo ejercido por el señor director. Debe estar orientado a mejorar las condiciones adecuadas para la institución. Por otro lado, también aplicar conocimiento y talleres para los padres de familia, así para que ellos obtengan conocimiento sobre el COVID-19 y todas las enfermedades. Asimismo, hacer talleres de capacitación que impulsan y intensiven la vacunación del COVID-19 para seguir con la educación en tiempos tan difíciles. Bueno, Liz, eso sería mi exposición.